bienvenidos a nuestras clases de lengua materna español. Espero que estés muy listo para aprender, para contestar tu libro de texto de la SEP y que ya hayas ido al repasar el sonido de todas las letras. Puedes encontrar el video aquí mismo en el canal. Y si ya estás listo y muy cómodo con tus útiles a un lado, empecemos. Abrimos nuestro libro de lengua materna español en la página 64 para empezar con nuestra clase del día de hoy. Tiempo de leer. Escucha la lectura de este cuento. El príncipe valiente. Era muy valiente el príncipe valiente, tan valiente que pudo matar 1000 dragones con su espada, sin que se despeinara uno solo de sus rubios cabellos. Era muy valiente el príncipe valiente. Con su brioso corcel logró atravesar 10 países en una noche para ofrecerle a su amada las flores que tanto le gustaban y que solo florecían a 10 kilómetros de su aldea. Era muy valiente el príncipe valiente, tan valiente que logró acabar con un ejército sin mancharse la ropa ni abollar su armadura. Pero cuando murió su caballo, el príncipe valiente lloró, y no por llorar dejó de ser un príncipe valiente. La autora de este cuento es Vivian Mansur. ¿Qué opinas de este cuento? ¿Te ha gustado? ¿Recuerdas cuál es el título? Vamos a buscarlo. Ya sabes que los títulos siempre vienen en letras diferentes, en este caso letras negritas. Y aquí tenemos nuestro título, El príncipe valiente. ¿Recuerdas cuáles son los personajes que aparecen en esta historia? Tal vez te pueda ayudar el dibujo que tenemos a un lado. El personaje principal, ¿quién será? El cuento se llama El príncipe valiente. Entonces, ¿quién crees que es el personaje principal? El príncipe, muy bien. El príncipe es nuestro personaje principal. Pero además de él, tenemos otros personajes secundarios que aparecen como su amada, el brioso corcel que al final murió y que por esa razón el príncipe lloró. ¿Qué opinas? ¿Crees que el príncipe dejó de ser valiente porque lloró cuando su caballo murió? ¿Será que es menos valiente ahora? Pues no. El hecho de que llore no significa que es menos valiente. Significa que como es un ser humano, tiene el derecho de expresar sus sentimientos. Y al hacer valer su derecho de expresión, sigue siendo una persona muy valiente. ¿Y tú haces valer tus derechos? Recuerda que además de derechos también tenemos responsabilidades. Y para poder cumplir con todas ellas, hay que actuar de acuerdo a las reglas que se tienen en cada uno de los lugares en donde estamos. Ahora, escribe el título de este cuento en tu pasaporte de lecturas. Acabamos de hablar del título, así que ya sabes dónde está. Abre tu pasaporte de lecturas y empieza a escribirlo. Pero escribe muy bonito, que tu letra quede redondita. Página 65. Aprendamos a leer y escribir. Rimas y calaveritas. Desde la clase pasada estuvimos trabajando con calaveritas y las rimas ya tenemos muchas clases anteriores aprendiendo y trabajando con ellas. Vamos a escuchar la siguiente calaverita. Estaba la muerte sentada en el puente. Llegó don Ramón y le dio un empujón. Después le gritó muy fuerte: no me lleves al panteón. Como sabes, las calaveritas son poemas que riman y que al mismo tiempo son graciosos.
Ahora tú vas a volver a leer esta calaverita y vas a subrayar las palabras que riman. Recuerda que en una calaverita o en un poema, las palabras que riman siempre las puedes encontrar al final de un verso, es decir, al final del renglón. Fíjate cuáles son esas palabras que riman. Vamos a leerla otra vez. Estaba la muerte sentada en el puente. Llegó don Ramón y le dio un empujón. Después le gritó muy fuerte: no me lleves al panteón. Podemos empezar por el primer verso, que es muerte. Fíjate con qué sílaba termina la palabra muerte. Es la sílaba T. ¿Qué otras palabras al final de los versos terminan con la sílaba T? Tenemos la palabra puente, que rima con muerte, y también la palabra fuerte, que rima con puente y con muerte. ¿Te has fijado? Escoge un color, el que más te guste, y encierra las palabras que están rimando, como muerte, puente y fuerte. Pero aquí no solamente esas 3 palabras riman, hay otras 3 palabras en los otros 3 versos que quedan que también riman, y es el caso de la palabra Ramón. Ramón termina en on, una O y una N de naranja. Ramón rima con empujón, y Ramón y empujón riman con panteón. Entonces escoge otro color y enciérralas o subráyalas según quieras. Ahora vas a escribir su nombre y otras palabras que riman. Escribe tu nombre aquí, en una de las líneas, y después vas a buscar palabras que rimen con tu nombre. Tenemos 3 de este lado y acá te van a sobrar 2. Si encuentras muchas palabras que riman con tu nombre, puedes escribir hasta que llenes los renglones. Si no, con 2 que escribas, con eso basta. Página 66. Recomendamos un cuento. En este proyecto vas a recomendar un cuento a otros compañeros de la escuela. ¿Qué será recomendar? Recomendar es decirle a otra persona que un cuento es agradable, que a ti te gustó, y decirle que tal vez a él o a ella también le puede gustar. Esta recomendación no la vas a hacer oral, la vas a hacer escrita, lo cual te va a ayudar a mejorar tu escritura. Etapa 1. Seleccionamos el cuento. En esta etapa vamos a seleccionar, es decir, escoger el cuento que más nos haya gustado, o un cuento que te haya gustado lo suficiente para poder recomendárselo a otra persona. Número 1. ¿Qué hemos leído? Revisen los cuentos que han leído con su maestro. Hemos leído cuentos de nuestro libro de lengua materna español, como también el libro de lecturas. Pero aparte de eso, seguramente tú has practicado leyendo cuentos en casa para mejorar tu lectura. Vas a elegir algunos para releerlos. Después vas a platicar cuáles te gustaría leer primero, cuáles después y cuáles al final. De los libros que te gustaría leer primero o de las lecciones que te gustaría leer primero, quiere decir que son las que más te han gustado. Y de ahí vas a escoger la que sea tu favorita para poder recomendársela a otra persona. Número 2. Registro de lecturas. Dicta al maestro el título de cada cuento en el orden que acordaron. Copien los títulos en la tabla y relean los cuentos. Como no estamos en clases presenciales, vas a platicarlo con tu mami o con un miembro de tu familia. Recuerda que las personas de tu familia son tu equipo mientras estemos trabajando en línea. En esta tablita que vemos aquí vas a escribir el título
de los cuentos o de las lecturas que más te gustaría volver a leer. No tiene que ser en orden, puedes escribirlas y después escoger. Si estás indeciso, vas a pedirle a los miembros de tu familia que te ayuden a decidir cuál es la mejor lecturita, o si estás indeciso, puedes decirle a los miembros de tu familia que te ayuden para saber cuál es la lecturita o cuál es el libro que te gustaría leer. ¿Cómo lo vas a realizar? Por medio de votos. Vas a preguntarle a cada uno de ellos por qué lecturita vota y vas a ir poniendo una marca en esta columna por cada voto que reciba cada uno de los libros o las lecturas que has anotado. ¿Recuerdas cómo lo hicimos en la clase de matemáticas? De la misma forma vas a realizarlo aquí. Con cada votación vas a realizar una marca. Tú la puedes inventar, puede ser una rayita, un corazón, un triángulo, puede ser un número, lo que tú quieras. Al final vas a contar cada uno de los votos y así vas a llegar al resultado de cuál es la lecturita o el libro que es mejor para poder recomendar a las demás personas. Página 67. Número 3. ¿Qué vamos a recomendar? Elijan el cuento que quieran recomendar. Consideren a quién va dirigida la recomendación. Vas a analizar a quién vas a recomendar tu cuento, porque no es lo mismo que le recomiendes un cuento a tu papá, a tu mamá, a un miembro de tu familia que les tienes confianza y que puedes hacer tu recomendación de manera informal. No es lo mismo que les recomiendes a ellos que recomendarle a una persona adulta y que al mismo tiempo sea un desconocido. Por lo tanto, tendrías que hacer una recomendación formal. Después, vas a votar por el cuento que preferiste o que prefieran todos los miembros de tu familia. Y vas a anotar el número de votos que obtuvo cada cuento en la tabla de la página anterior. Espero que ya los hayas contado. Todos estos puntos los vas a escribir en tu cuaderno para que lleves un registro de los pasos que necesitas realizar antes de hacer una recomendación. Entonces vamos a repasarlos. Lo primero es considerar a quién va dirigida la recomendación. Escoge a quién le quieres recomendar ese libro. Después vas a votar por el cuento que preferiste, pero eso ya lo hiciste anteriormente en la página que acabamos de ver. Ahora solamente te toca contar cada uno de los votos. Cuando ya estés listo, podemos empezar, porque quiere decir que ya sabes cuál es el cuento que vas a recomendar. Y aquí sobre las líneas vas a escribir el título de ese cuento. Escríbelo, haz la letra muy bonita. Después vas a escribir las razones por las que eligieron ese cuento, si es que lo elegiste en compañía de tu familia. Si no, escribe solamente tus razones. Puedes escribir 3 razones, no tienes que llenar todas las líneas que aparecen aquí. Tómate tu tiempo, haz la letra muy bonita y cuando termines, regresas para continuar. Ahora que ya has escrito tus razones, vas a escribir el nombre del protagonista de tu cuento en tu cuaderno de palabras. Recuerda que para escribir una palabra en nuestro cuaderno de palabras, tienes que buscar la letra con la que empieza la palabra que vas a escribir. Por ejemplo, si hubieras escogido el cuento de Caperucita Roja y fueras a poner el nombre de la protagonista, que es Caperucita Roja, buscarías la letra de casa para escribirlo. Ahora observa cuál es la inicial del nombre del personaje o protagonista de tu cuento y escríbelo en tu cuaderno de palabras. Página 68. Tiempo de leer. Escucha la lectura del cuento.
La princesa y el sapo. La princesa tenía que besar a un sapo para convertirlo en príncipe y liberarlo del hechizo cruel de una bruja. Él le rogaba que uniera sus labios a su viscoso hocico, pero ella no estaba enamorada y se rehusó. La princesa se mudó a la ciudad y el sapo se quedó triste y solo. El príncipe pudo haber sufrido un cruel final, ser devorado como ancas de rana en un restaurante francés o ser diseccionado en la clase de biología de alguna escuela. Afortunadamente no fue así. El príncipe, bajo la forma de sapo, descubrió que podía cantar bastante bien. Un conocido representante de la ópera lo escuchó interpretar O Sole Mio junto a un charco. Lo contrató y el sapo se volvió un famoso tenor. Viajó por todo el mundo asombrando a chicos y grandes. La princesa escuchó sobre el sapo tenor. Fue al teatro a verlo y lo reconoció. Esta vez se enamoró de él y aceptó besarlo. El sapo por fin se transformó en un apuesto príncipe. Lo único malo fue que le quedó el gusto de comer moscas. Pero bueno, nadie es perfecto. Nuestra autora es Vivian Mansur. ¿Qué te parece tener a una persona cerca que le guste comer moscas? ¿Será divertido? ¿O será muy terrible observar eso? ¿Qué opinas? Deja tu comentario sobre qué sentirías de ver a una persona que está comiendo moscas. Y para finalizar, escribe el título del cuento en tu pasaporte de lecturas. ¿Dónde está el título? Ya lo sabes. Siempre lo podemos encontrar al principio de un cuento o al principio de una lecturita. Y lo encontramos con letras negritas. La princesa y el sapo es el título de esta lectura. Página 69. Aprendamos a leer y escribir. Completa una canción. Escribe las palabras que faltan. Esta canción es Las Mañanitas. Ya hemos estado trabajando con ella. Desde la clase pasada estuvimos aprendiendo lo que es una estrofa, que son 4 versos juntos o 4 renglones, que dentro de esos versos hay rimas. Tú ya sabes lo que es una rima y sabes que las palabras que riman dentro de una canción o dentro de un poema las podemos encontrar al final del verso o al final del renglón. Ahora vamos a escribir las palabras que hacen falta para que la canción de Las Mañanitas esté completa. Si no te las sabes de memoria, no pasa nada, porque en páginas anteriores tienes ahí ya escrita la canción de Las Mañanitas. La puedes ir a buscar para que simplemente copies las cosas o las palabras que te hacen falta. Pero vamos a empezar. Dice, estas son las mañanitas. Vas a escribir mañanitas. Aquí está arriba. Ña, ni, tas. Que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas. Vas a escribir la palabra bonitas, que empieza con la B de barco. Bonitas. Bonitas. Se las cantamos así. Despierta, mi bien. Despierta. Vamos a volver a escribir la palabra despierta, que ya la tenemos aquí. Despierta. Aquí está. Vuélvela a escribir, pero esta vez sin mayúscula, porque ya no está empezando el renglón. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna, escribimos la palabra luna, ya se metió.
qué linda está la mañana. Vamos a escribir ma, ña con ñu de ñoño, na con de naranja. Mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Es la palabra que nos hace falta. Vamos a escribirla. A, ma, ne con de naranja, si con Q de casa, o amaneció. Muy bien. Página 70. Recomendamos un cuento. Etapa 2. Leemos recomendaciones. Número 1. ¿Cómo se recomienda un cuento? Escucha la lectura que hará tu maestro de la recomendación. Pon mucha atención porque aquí te voy a leer un ejemplo de una recomendación para que tú puedas crear tu recomendación. Dice así: la mamá de Caperucita le ha pedido que lleve pastelillos a su abuela, quien vive en el peligroso bosque. Antes de ir, la mamá le recomendó que tuviera cuidado en el camino, pero Caperucita no siempre le hace caso a su mamá. Si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento Caperucita Roja de Charles Perrault en la página 126 del libro de español de primero. ¿Te fijaste lo que es una recomendación? Lo primero que se escribe es un poquito de lo que tú ya leíste del libro. No le vas a contar toda la historia, porque si no, él ya no va a querer irlo a leer. La persona a la que le estás recomendando va a decir: no, pues ¿para qué lo leo si ya me lo contaron todo? Tú solamente le vas a contar un poquito de lo bonito o de lo mejor que tú recuerdes, solo un poquito. ¿Para qué? Pues para emocionar a esa persona, para que diga: oh, yo sí quiero leerlo, vamos a leerlo. Que te diga en ese mismo instante y que corra a buscar la lectura. Si tú le dices que es aburrido o le cuentas algo aburrido, obviamente esa persona no se va a interesar. Y de lo que se trata una recomendación es de que las personas se interesen en leer ese cuento o leer esa lecturita. Así es que trata de que cuando hagas tu recomendación, escribas cosas que puedan hacer que la otra persona se interese. Después de que escribes un pequeño relato sobre el cuento, algo que pasó en ese cuento que leíste, vas a decirle también que si quieres saber más, si quieres saber lo más emocionante, va a tener que leerlo. Pero para que lo pueda leer, tú le tienes que decir en dónde puede leer ese libro o en dónde puede encontrar esa lecturita, tal como lo escribieron aquí. Le dices el nombre del libro o el nombre del cuento y después le dices el autor y la página en donde lo puede encontrar. En caso de que sea un libro, pues le dices el nombre del libro y le dices en dónde lo puede encontrar. Si lo puede encontrar en internet, en alguna página, o lo puede encontrar en la biblioteca, donde tú lo hayas encontrado. ¿Te quedó claro cómo se escribe una recomendación? Vamos a repasarlo otra vez. Número 1, vas a escribir un poquito de la historia que ya has leído, o sea, un poquito del cuento, para interesar a las personas. Una parte que sea divertida e interesante, que haga o que motive a las personas a querer leer ese cuento. Después le vas a decir que si quiere saber más, pues tiene que leer el cuento, porque tú ya no le vas a contar más. Y por último, vas a decirle de qué libro o de qué lecturita se trata, dándole toda la información.
es decir, el título, la página, el autor y dónde lo puede encontrar. ¿Ya ves que es muy fácil? Lean el cuento Caperucita Roja y platiquen cuál es la diferencia entre el cuento y la recomendación que leyeron. Puedes ir a leer el cuento de Caperucita Roja, lo vas a encontrar en la página 126 de tu libro de español. Pero antes de que te vayas, vamos a hablar de esa diferencia que ya la acabamos de decir. La diferencia es que en el libro vas a encontrar el cuento completo, mientras que en una recomendación simplemente vas a encontrar un poquito del relato, solo un poquito que te haga interesarte en leerlo completo. Página 71. Las partes de una recomendación. Vuelvan a leer la recomendación e identifiquen dónde dice de qué trata la historia. Vamos a regresar a la página 70 y ahí vas a subrayar con un color el que más te guste, donde viene el texto que especifica de qué trata la historia. Vamos a observar. ¿Ya tomaste tu color? Fíjate bien. Dice así: la mamá de Caperucita le ha pedido que lleve pastelillos a su abuela, quien vive en el peligroso bosque. Antes de ir, la mamá le recomendó que tuviera cuidado en el camino, pero Caperucita no siempre le hace caso a su mamá. Hasta aquí es el relato, la pequeña historia que está contando la persona que realizó la recomendación para que tú te intereses en la lectura, para que tú digas: oh, este cuento debe estar divertido, hay que leerlo. Entonces vamos a subrayar. Empiezas desde aquí y terminamos hasta donde viene el punto, porque es todo lo que nos cuenta acerca de la historia. Obviamente no está la historia completa, porque es solo una recomendación. Vamos a ver qué otra cosa nos pide que encontremos o que identifiques. Número 2. Algunas frases que invitan a leer. Vamos a ver la frase que utilizó para invitar a leer. Dice: si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento. Esta frase está invitando a las personas a que vayan a leer. Les está diciendo: tienes que ir a leer si quieres saber más de estas aventuras, porque si no te vas a quedar con la duda. Y las personas que se interesaron en todo lo que contó anteriormente sobre Caperucita, pues van a decidir ir a leer esa lecturita. Entonces vamos a subrayar con otro color bonito, el que tú quieras, la frase que se utilizó para invitar a leer, que es: si quieres saber qué aventuras pasó en el bosque, lee el cuento. Y por último nos pide que identifiquemos los datos del libro, como el título y el autor. Con otro color que te guste, otro color bonito, vas a subrayar los datos del autor y los datos del cuento. ¿Cómo se llamó el cuento? Caperucita Roja. Aquí está. Subráyalo. Y después subraya el nombre del autor, que es Charles Perrault. Subráyalo también. Y de paso subraya la página y el libro en donde pueden encontrar esa lectura. ¿Te fijaste que son 3 partes que debes identificar en una recomendación? Es la pequeña historia de lo que se trata. También la frase que invita a leer y los datos del libro, que es el título y el autor. Esas 3 cosas no deben de faltar en una recomendación. Planeamos nuestra recomendación. Escuchen nuevamente la lectura del cuento que eligieron.
Platiquen qué escribirían para recomendar el cuento. Copien aquí los datos del libro que incluirán en la recomendación. En estas líneas, tú vas a empezar a escribir el borrador de la recomendación en base al cuento que ya elegiste. Recuerda que hasta hiciste una tablita con los votos para encontrar el cuento que es tu favorito, la lectura favorita o el cuento o libro que tú querías recomendar. Ese cuento que elegiste es de lo que vas a escribir. Primer paso para escribir tu recomendación es contar un poquito de la historia de ese cuento o de ese libro. Escríbelo. Paso número 2, no olvides que debes de decir una frase que invite a las personas a leer tu cuento, tal como lo leíste en la recomendación que ya hicieron aquí en tu libro. Y por último, y no menos importante, es que siempre tu recomendación debe tener los datos del libro, que es el título del cuento y el autor. Tómate tu tiempo, haz tu letra muy bonita, escribe con cuidado y si necesitas apoyo, pide ayuda de un miembro de tu familia. Diviértete, sobre todo diviértete porque vas a escribir, vas a contar una historia, un pedacito de historia de tu cuento favorito. Recuerda cómo lo disfrutaste, cómo te gusta ese cuento y diviértete escribiendo esta recomendación. Página 72. Tiempo de leer. Escucha la lectura. La ratita presumida. Érase una vez una ratita muy coqueta que un día se encontró una moneda de oro. ¡Qué suerte la mía! ¿En qué me gastaré la moneda? La gastaré en caramelos. No porque dañarán mis dientes. La gastaré en bizcochos. No porque me dará dolor de panza. La gastaré, ya sé, la gastaré en un hermoso lazo rojo. Con su moneda de oro, la ratita se fue a comprar el lazo rojo y luego, sintiéndose muy guapa, se sentó delante de su casa para que la gente la mirara. Pronto se corrió la voz de que la ratita estaba muy hermosa y todos los animales solteros del pueblo se acercaron a la casa de la ratita, proponiéndole casamiento. El primero que se acercó a la ratita fue el gallo, vestido de traje, luciendo una enorme cresta roja. Dijo: ratita, ¿te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó: ¿y qué me dirás por las noches? Kikiriki, contestó el gallo con su imponente voz. Y la ratita dijo: no, que me asustarás. Y el gallo siguió su camino. No tardó mucho y apareció el cerdo. Ratita, ¿te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó: ¿y qué me dirás por las noches? Oink, 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 gruñó el cerdo con orgullo. Y la ratita dijo: no, que me asustarás. Y el cerdo se marchó. No tardó en aparecer el burro. Ratita, ¿te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó: ¿y qué me dirás por las noches? Hija, dijo el burro con fuerza. Y la ratita dijo: no, que me asustarás. Y el burro volvió a su casa por el mismo camino. Luego apareció el perro. Ratita, ¿te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó: ¿y qué me dirás por las noches? ¡Guau! Ladró el perro con mucha seguridad. Y la ratita dijo: no, que me asustarás.
Y el perro bajó sus orejas y se marchó. No tardó mucho y apareció el gato. Ratita, ratita, ¿te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó. ¿Y qué me dirás por las noches? Miau, 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 maulló el gato con dulzura. Y la ratita dijo, no, no, que me asustarás. Y el gato se fue a buscar la cena por otros lados. La ratita ya estaba cansada cuando de repente se acercó un ratón. Ratita, ratita, ¿te quieres casar conmigo? La ratita le preguntó, ¿y qué me dirás por las noches? Me callaré y me dormiré y soñaré contigo. La ratita, sorprendida con el ratón, finalmente tomó una decisión, pues contigo me casaré. Versión libre del cuento de Charles Perrault. ¿Qué opinas de esta lecturita? ¿Te gustó? ¿Por qué crees que la ratita escogió al último de sus pretendientes? ¿Qué crees que la convenció? Los demás enamorados no le habían dicho nada lindo, ni le hablaron con el corazón, mientras que el ratoncito le dijo desde el fondo de su corazón que iba a pensar en ella hasta dormido. Escribe el título de este cuento en tu pasaporte de lecturas. ¿Dónde puedes encontrar el título si ya no te acuerdas cuál es? Ya sabes, al principio de esta lecturita, como siempre, escribe muy bonito, letra redondita, recuérdalo, que tus trazos sean cada día más bonitos. Página 75. Aprendamos a leer y escribir. Lotería de objetos y animales. Jueguen a la lotería. Puedes realizar una lotería en tu casa. Puede ser dibujada para que juegues con los miembros de tu familia. Pero si estás interesado en obtener una lotería como esta, de objetos y de animales, puedes buscar en la página de tu maestra, Amor Pau, en Facebook. Es www.facebook.com/AmorPauBlog. Ahí puedes encontrar, o simplemente haciendo una búsqueda ahí mismo en Facebook como la página Amor Pau. Es un material gratuito y con el que pasarás muchas horas de diversión con tu familia. Aprenderás y te divertirás porque mejorarás tu lectoescritura. Página 76. Recomendamos un cuento. Etapa 3. Escribimos la recomendación. Ya estuvimos viendo los pasos que necesitamos para escribir una recomendación. También hiciste un borrador. Ahora es momento de escribirla. Ya está súper listo. Antes vamos a repasar los pasos que necesitas para escribirla. Y es de qué trató la historia. Acuérdate que vas a contar un pedacito de la historia, pero no todo ni el final. Porque si lo cuentas, ya la persona va a decir, pues ya me la sé, ahora para qué leo el cuento. Después vas a incluir una frase que invite a leer, una frase motivadora. Y por último, no olvides el título y el autor del cuento. ¿Dónde vas a escribir tu recomendación? Escríbela en tu cuaderno de español. No olvides poner la fecha. Paso número 2. Revisamos la recomendación. Una vez que ya hayas terminado de escribir esa recomendación, vas a releerla y vas a decidir si es necesario modificar algo, si te le faltó, si no escribiste correctamente, si utilizaste puntos, si utilizaste comas, si escribiste con mayúscula al iniciar el texto. Después te vas a preguntar si estás seguro
de que esa recomendación va a animar a otros niños a leer el cuento. ¿Escribiste una frase que animara a los demás? ¿Escribiste un dato interesante sobre el cuento que leíste? Después, cuando realmente estés seguro, vamos a ir al paso número 3, que es hacer la versión final. Vas a hacer un dibujo para acompañar tu recomendación. Un dibujo que muestre algo interesante del cuento. Puede ser un dibujo que muestre el pequeño texto o la pequeña historia que estás escribiendo dentro de tu recomendación. Y por último, vas a compartir lo aprendido. ¿Con quién lo vas a compartir? Sabes que tu equipo es tu familia, así es que vas a compartir con ellos tu recomendación. Puede ser con algún familiar que no haya leído todavía ese cuento. Trata de que tu recomendación llegue a todos los miembros de tu familia. Puedes enviarlo a tu tío o a tu tía por internet o con una foto con el celular. Como tú quieras. Recuerda que ahorita que estamos en pandemia no puedes hacer las cosas presenciales, pero gracias a la tecnología podemos acercarnos a más personas. Entonces vas a tener la oportunidad de compartir con otras personas que no viven en tu casa por medio de la tecnología. Comparte lo más que puedas tu recomendación para que así más personas se interesen por la lectura. Página 77. Tiempo de leer. Ya hemos compartido nuestra recomendación. En esta clase aprendiste a realizarla y descubrimos que es muy fácil realizar una recomendación de un cuento. Ahora, para celebrar que ya has compartido esa recomendación y que invitaste a muchas personas a leer, vamos a leer un último cuento. Escucha la lectura con atención. Este cuento se llama Compañerismo. Los dos llegaron cojeando, Guy y el perrito más dócil que había nacido en el patio. Guy tenía una pierna vendada y el perrito una de las patitas envuelta en trapos. Los dos caminaban a saltos. El perrito gruñía, tal vez de dolor, y meneaba la cola, tal vez de agradecimiento. Ya lo veo, niño Guy. Al perrito se le torció una patita. Ya se la compuse. ¿Y tú? Acércate. No se lo digas a nadie. Yo no tengo nada. Me vendé solo para consolarlo. Y el autor de este cuento es Hermilo Abreu Gómez. ¿Te fijas cómo el niño, para consolar a su perrito, también se vendó su pie? Seguramente el pobre perrito estaba sufriendo y Guy, como amaba mucho a su mascota, decidió vendarse para hacerle compañía. ¿Y tú amas a tus mascotas? ¿Recuerdas cómo estuvimos trabajando en el cuidado de un ser vivo? Hay que respetar y cuidar a los seres vivos que hay a nuestro alrededor, en especial a nuestras mascotas, porque una vez que tú decides tener una mascota, quiere decir que está a tu cuidado por siempre, durante toda la vida de ese animalito o durante toda la vida de esa plantita. Así es que, recuerda muy bien, no es simplemente un gusto tener una mascota. Tener una mascota es tener una nueva obligación. Una obligación de hacer feliz a ese ser vivo, de valorarlo y de verlo como miembro de tu familia. Y para finalizar esta clase, tu libro te invita a que busques en la biblioteca otros cuentos que hablen sobre amigos. Obviamente no estás en la escuela, no puedes ir a la biblioteca, pero tenemos el internet. Y en internet puedes encontrar muchísimos cuentos sobre amigos.
Entonces lo dejo en tus manos. Espero que después de haber hecho una recomendación y leer muchas lecturitas el día de hoy, te hayas interesado por querer saber más sobre los cuentos y querer practicar tu lectura. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas aprendido muchísimo, que hayas puesto atención. Nos vemos en un video más. Cuídate mucho y disfruta tu tarde.